Compañero, muchas gracias, buenas tardes. En este momento conversando con Carlos Sierra, experto en temas de seguridad. Carlos, a pesar del confinamiento, continúa la violencia, más de 160 muertes actualmente solo en esta etapa. Bueno, sí, en efecto, lastimosamente lo que nos reportan las autoridades y los medios de comunicación es que la violencia, sobre todo la que tiene que ver con muerte violenta, homicidios, se ha mantenido en el país. Esto lo vemos con los diferentes cuerpos que se han encontrado, pero también con enfrentamientos entre personas o incluso algunos actos de sicariato o muertes múltiples que se han reportado en diferentes partes del país. Lo que debe indicarnos, y sobre todo a las autoridades, que aunque todos estemos enfocados en el combate de la pandemia, también lo que tiene que ver con la criminalidad común debe de atacarse y no debe descuidarse. Y qué decir también, y aprovecho para dar otro elemento importante, la violencia en su complejidad con la pandemia se va a profundizar. Recordemos que el principal factor de la violencia es la violencia estructural, la pobreza, la desigualdad, y la pandemia definitivamente va a agudizar estos problemas. Ya lo vemos con todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar o la violencia hacia las mujeres. Se ha incrementado el número de denuncias que han hecho muchas mujeres precisamente por el confinamiento, y lastimosamente en algunos casos no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Así que sí, debemos de estar pendientes de que la violencia en general, la muerte homicida o la muerte violenta y la violencia hacia las mujeres, con todo el tema de la pandemia, va a tener un incremento importante que no debe descuidarse. Carlos, ¿se ha debilitado, al contrario, más bien la seguridad en el país en el marco de esta pandemia? Bueno, lo que se ha debilitado, y debemos de mencionarlo como tal, ha sido la estrategia de seguridad que ha mantenido el gobierno. Recordemos que la estrategia era una estrategia de saturación policial y militar. Al no hacer esta saturación, porque todos estos efectivos están inmersos en la atención a la emergencia, estos territorios quedan descuidados. Por eso nosotros siempre consideramos, y todavía lo mencionamos, la estrategia en materia de seguridad debe de ser una estrategia que pueda llegar a la parte comunitaria, involucrando a todos los sectores y no priorizando únicamente la saturación policial y militar. Lo que ocurre entonces es el incremento de la violencia cuando no se encuentran efectivos policiales o militares en determinados territorios. La criminalidad continúa, la violencia continúa, y qué decir de esas otras violencias ocultas como el machismo, la violencia intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres, que lejos de disminuirse en los periodos de confinamiento, más bien tendrá un aumento, y por eso reiteramos, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional debe de estar en actuación, teniendo todos los cuidados de bioseguridad y sanitario, pero no puede dejar de atender denuncias, sobre todo, reitero, hacia el tema de violencia intrafamiliar y violencia hacia las mujeres, porque el confinamiento lo que hace es agudizar este problema. ¿Se puede evaluar una nueva estrategia, Carlos, en materia de seguridad para contrarrestar esto que usted nos dice? Pues se pueden venir mayores índices de violencia. Definitivamente, mire, aquí hay son dos momentos importantes. En este momento no puede dejarse de recibir denuncias y tener algún tipo de actuación por parte de la policía. Reitero y comprendemos, la mayoría de efectivos están inclinados a la pandemia, pero no puede dejarse de descuidado este tema. Pero por otro lado, recuerde que el país y el mundo después de la pandemia va a cambiar, y por ende también debe de cambiar la estrategia de seguridad a nivel nacional, tanto para disminuir la muerte violenta, pero también para atender esas otras violencias que a veces están ocultas o a veces están muy evidentes en el país, y que, reitero, la estrategia de saturación policial y militar no han sido la respuesta, y después de la pandemia no lo serán, y debemos de revalorar todas estas estrategias. Bueno, hemos escuchado a Carlos Sierra, experto en temas de seguridad, detallándonos el panorama que podría avecinarse para el país en los próximos días en esto de la violencia. Sabemos que es una problemática muy recurrente en el país, y esperemos las autoridades puedan establecer nuevas estrategias en esta materia. Así que, compañeros, con esta información vamos a retornar con ustedes, Estudios Principales.